¿Qué es el cambio educativo? ¿Qué significa cambiar en educación? Los autores nos dicen que cambiar en educación significa siempre un movimiento de mejora. El cambio educativo entonces es un movimiento hacia adelante, en el cual se mejoran varios aspectos de la organización escolar. Propongo una tipología para estudiar los cambios educativos que existen. Retomo la propuesta de Aguerrondo y Cifra, que nos dicen que existen 4 tipos de cambio en educación. Estos cambios posibles retoman los 4 cuadrantes que proponen las autoras. Para hacer esta tipología, a la izquierda vemos el grado de profundidad del cambio, si es estructural o profundo, si es superficial. En la parte superior, el grado de amplitud, si es micro, o sea, una escuela, una zona escolar, o si es macro, un sistema educativo estatal, un sistema educativo nacional. A partir de esos cuadrantes, observamos que las 4 posibilidades de cambio educativo es la novedad, que implica un cambio superficial a nivel micro. La reforma es un cambio superficial a nivel macro. La innovación sería un cambio estructural o profundo a nivel micro. Y la transformación, un cambio estructural a nivel macro o sistema educativo. Muy bien, revisemos cada uno de los cuadrantes del cambio educativo. Iniciamos por la novedad. La novedad es un cambio superficial a nivel aula o nivel micro, que es una especie de gatopardismo. Esto quiere decir, es cambiar algo para que no cambie nada. Es, por ejemplo, meter computadoras o un cañón al aula y que el alumno, en lugar de leer en voz alta por turnos en el libro, lea en voz alta por turnos en la pantalla del cañón. Es hacer lo mismo con una tecnología incorporada, pero básicamente la estructura de la clase sigue perfectamente igual. Sería también como aquella clase tradicional donde los niños copian planas de sílabas para aprender a leer y escribir en el cuaderno, y ahora trasladamos la práctica a una hoja de Word y se van a un aula de medios a hacer planas en una hoja de Word. Estamos cambiando el escenario, estamos cambiando la tecnología, pero la actividad sigue perfectamente igual. Esa es una novedad, un cambio superficial a nivel micro. ¿Qué es una reforma? Una reforma es un cambio superficial, pero a nivel sistema educativo estatal o sistema educativo nacional. Es pasar de una forma A conocida a una forma A'. Si se fijan en la forma A, que es un cuadrado, y nos cambiamos en una reforma a una nueva forma A', que solamente el cambio en este ejemplo reside en el color, pero la forma sigue contenida en sí mismo, entonces ese es un cambio superficial. Hemos tenido varias reformas a lo largo de la historia de la escuela mexicana y han sido eso, cambios de forma superficiales. Ahora vamos a revisar los cambios profundos, los que realmente incorporan muchas cuestiones de reflexión en las prácticas. Iniciemos con la innovación. ¿Qué es una innovación desde este planteamiento de Aguerrondo y Cifra? Es un cambio estructural a nivel micro. Esto quiere decir que innovar implica, por una parte, desandar competencias adquiridas para desarrollar nuevas competencias. En otras palabras, una verdadera innovación implica un salto paradigmático, hacer las cosas distinto a como se hacían antes, o bien implica, como nos dicen los teóricos de cambio educativo, que nos debemos declarar incompetentes, o sea, sin competencias para el nuevo escenario, y debemos de construir nuevas competencias. Esto lo planteaba muy bien Invernón cuando nos comentaba que una competencia docente necesaria en este tiempo de velocidades en cambios tecnológicos y cambios sociales y culturales, una competencia pendiente era aprender a desaprender. Eso se está retomando, si lo recuerdan ustedes, en esta propuesta de trabajar en casa, de aprender en casa. Es una competencia que los profesores, en un escenario inédito como lo es ahora tratar de enseñar de manera diferente,
necesitamos desaprender las competencias adquiridas, construidas en la escuela presencial para poder movernos a una escuela a distancia o virtualizada. Ahora bien, otro cambio profundo, estructural, pero a nivel sistema educativo es una transformación, y es separado a propósito con un guión: transformación. Trans es trascender, cruzar la forma conocida. Entonces es pasar, en el ejemplo que planteamos en la reforma, ahora es pasar de una forma A ya conocida, ya trabajada, a una nueva forma B desconocida, inédita. Esa es una transformación. Transformar un sistema educativo, sea estatal o sea nacional, implica una gran tarea intelectual, colectiva, social. Entonces tenemos con estas posibilidades que Aguerrond y Cifra nos plantean para el cambio educativo, tenemos un buen material de reflexión. Nos vemos en la próxima.